Vamos a leer tres pasajes. El primero es San Marcos 6, 13. Voy a predicar unos minutos sobre el ungimiento para la triple victoria. Y entonces vamos a leer Marcos 6, 13. Dice así, Marcos 6, 13, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6, 13, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Padre, gracias por tu hermosa palabra que en este día tiene que ver con el ungimiento. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, eficaz, poderosa, activa en este día, Espíritu Santo. Gracias por guiarnos a toda verdad y justicia. Gracias por las vidas que hoy vinieron y en el nombre de Jesús, que la palabra sea clara al corazón. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Está más claro este versículo. Tremendo versículo, ¿no? Muchas veces hay gente que en algunos lugares todavía ya no se hace unción de aceite o dicen que la unción de aceite es algo que no está registrado en el Nuevo Testamento. Pero este versículo, es tremendo este versículo. Algunos creo que hasta dirían, ¿por qué está ese versículo ahí? Es demasiado claro este versículo. La palabra siempre mata la mentira, ¿no? Y en este caso es tremendo porque dice que los discípulos eran los que ungían con aceite. Fíjense, 6:13 dice, echaban fuera muchos demonios, no con aceite, sino el aceite lo usaban para sanar a los enfermos. Hacer una división, ¿ves? Dice, echaban fuera muchos demonios. Y después dice, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Está muy claro el versículo. Es un versículo que habla sobre el ministerio de los apóstoles, los discípulos. Y ellos ungieron con aceite. Acá lo menciona. Y los que ungían con aceite acá eran para los enfermos. Y el enfermo se sanaba. Y esta es la unción para sanidad. Ahí tenemos un pasaje de los evangelios. Marcos lo escribió. Marcos no era apóstol. Juan Marcos era compañero de Pablo en los viajes misioneros. Pero Marcos detalla este hecho porque se lo contó Pedro. El evangelio de Marcos en realidad es el evangelio de Pedro. Tendríamos que decir el evangelio según San Pedro, pero decimos según San Marcos. Porque el que lo escribió fue Marcos. Pero Marcos no estuvo con Jesús. Entonces Marcos lo que escribe es lo que Pedro le cuenta. Pedro le está contando a Marcos las cosas que hizo Jesús. Por eso el libro es tan cortito, porque Pedro no tiene mucha memoria. Y entonces Pedro no era tan memorioso en muchas cosas, sobre todo en las palabras de Jesús. Por eso el Evangelio de Marcos carece de las enseñanzas de Jesús, pero sí habla mucho de los hechos de poder de Jesús. Si hay un libro de poder es el Evangelio de Marcos. Marcos es un libro del poder de Jesucristo. Y Marcos aquí relata algo que Pedro le cuenta y le dice que ungieron con aceite. Y Pedro era uno de los que ungió con aceite. Y la gente se sanaba. Tremendo versículo. Marcos 6:13. Inolvidable este versículo.
La gente se sanaba, los enfermos se curaban. Había mucha gente de diferentes enfermedades. Y el Señor les dijo a los apóstoles, unjan con aceite, para que un día el pastor Gustavo, cuando esté predicando, lo cite y a su nombre. Y aquí estoy. Porque Dios ya tiene todo pensado. Gracias, Señor, por estos versículos. Esta es la unción para sanidad. No es el único. Después está el de Santiago, que dijo en el capítulo 5. Santiago también era un contemporáneo de Jesús. Santiago era más cercano que Marcos. Y Santiago dice, ungiéndole con aceite, la oración de fe sanará al enfermo. Tremendo. Es una tremenda epístola de Santiago. Es re vieja esa epístola. La epístola de Santiago no es vieja, es re vieja. Si usted lee en el original, la iglesia todavía se reunía en sinagogas en Santiago. Hablaba de sinagogas. Es decir, es una epístola re vieja la del Santiago. Aleluya. Y él habla del ungimiento, ya se hacía una unción de aceite en ese momento. Y él habla, llame a las autoridades de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe, cuando se unge con aceite hay que orar con fe. Y la oración de fe, no el aceite, la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué dice? Sanará al enfermo. ¡Wow! Y no tengo que tomar nada, no tengo que tomar medicamentos. Sanará al enfermo. ¡Wow! Y el Señor lo levantará. Quiere decir que el Señor lo va a sanar. Que el Señor lo va a restaurar. Entonces Él da el procedimiento. La unción para la sanidad. Eso es, la unción de aceite para sanar. Generalmente el aceite de oliva. La unción de aceite para que la persona sea sana. Generalmente se aplicaba el aceite de oliva para que la persona reciba por medio de la oración de fe la sanidad de su cuerpo. Cualquiera sea su enfermedad. ¿Cuál es tu enfermedad? Pero no se olvide que tiene que haber algo, la oración de fe. Tiene que haber fe. Pues si no hay fe, no hay milagros. Por más que le echemos un litro de aceite, amén. Si no hay fe, no hay milagros. La fe es la oración de fe. Ungían con aceite a todos muchos enfermos y los sanaban. Porque había fe. Porque había fe. Jesús estaba ahí, la fe hacía que la gente se sanara. Diga conmigo, seré sano. Aleluya, ¿usted lo cree o no? Seré sano. Mis enfermedades se las lleva el Señor Jesús en este día. Dígalo conmigo, mis enfermedades se las lleva Jesús en este día. Oh, gloria a Dios. Ahora vamos a Isaías. Son 3 pasajes muy conocidos. Este es para la unción de liberación. Isaías 10:27. Este es para la unción, para la liberación. Entonces, Marcos 6:13 es la unción para la sanidad. E Isaías 10:27 es la unción para la liberación. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dice que hay liberación a través de la unción. Aunque no menciona la unción de aceite, está mencionando la unción.
El pasaje parece muy complicado en su interpretación. Es un pasaje complicado en su interpretación. ¿A qué se está refiriendo el profeta? Cuando dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Está hablando de la unción del aceite que había en la cabeza del rey Ezequías y del profeta Isaías. Está hablando de los dos ungidos. Y está diciendo que gracias a esos dos ungidos que tienen la unción en sus vidas, el yugo asirio se iba a pudrir y la carga opresora se iba a ir. Gracias a la unción que tenía el profeta Isaías y el rey Ezequías. Ese, creo yo, es la explicación del versículo. Es un versículo difícil de explicar, pero si uno lee la historia, se va a dar cuenta que se está refiriendo a la unción profética de Isaías y a la unción de reino del rey Ezequías. Esas unciones que simbolizan la unción del aceite, porque así se ungía al profeta y así se ungía al rey, con aceite en la cabeza, a través de un cuerno. Y se derramaba aceite para coronarlo como rey y coronarlo como profeta. Estos dos hombres habían recibido la unción del Señor. Y gracias a la unción del Señor en ellos, Dios les iba a dar victoria al pueblo de Dios, liberándolos. Diga, liberándolos. El yugo se iba a pudrir. Los iba a liberar el Señor. Los iba a liberar, los iba a liberar. La unción te libera. Cuando está la unción del Señor, aleluya, esa unción es la que rompe, pudre la atadura y la carga. Porque ¿para qué está la atadura? El yugo está para poder atarte a una carga. Y entonces usted viene cargado espiritualmente. El yugo es lo que te ata a la carga. Por eso habla de la carga. Acontecerá en aquel tiempo que su carga. A veces venís a la iglesia con una carga muy grande. Y para que esa carga se vaya de ti, se tiene que romper el yugo. Que es lo que te diga la carga. Y para que el yugo se pudra, es decir, se rompa definitivamente y no pueda haber una restauración del yugo, entonces se necesita el poder de la unción, que es el poder del Espíritu Santo, en hombres, en mujeres. La unción es el derramamiento del Espíritu Santo en personas, a veces en objetos también, pero en este caso es personas. Y esa unción rompe el yugo, trae liberación. Y hay personas que se liberan de vicios. Hay personas que se liberan de vicios. Hay personas que se liberan de ataduras de vicios. Hay personas que se liberan de cosas mentales y espirituales. Hay personas que se liberan de cosas espirituales que les molesta durante el día y durante la noche. Y eso es una carga en su vida. Pero la presencia de la unción, la manifestación de la unción, el derramamiento del Espíritu Santo hace que la persona sea liberada. Sea liberada. Siempre vas a salir liberado del templo. Si hay unción, siempre vas a salir liberado. Siempre, siempre. Vas a notar que tu cuerpo va a estar más libre, más liviano. Si realmente has entrado bajo la cobertura de la unción, vas a sentirte libre, vas a sentirte respirar mejor, vas a sentir gozo, vas a empezar a sentir paz. Vas a volver a tu casa y vas a tomar los mates con alegría. Porque la unción hace eso. Eso es, el Señor está mostrando cómo opera la unción. Está diciendo que la unción libera a la persona. Por eso yo tengo que buscar que la unción esté en la iglesia siempre, en la casa de Dios. Porque la unción libera a la persona.
Cuando la persona viene con pensamientos malos, negativos, la unción misma trabaja sola ya. Usted está cantando, está orando, está cantando, está orando, cantando, orando, cantando, orando. Aleluya. Y mientras está haciendo todo esto y la unción está ahí activa, 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 usted sale de la iglesia y dice, me siento tan libre, me siento tan bien. ¿Qué será? ¿Por qué me siento así? Aleluya. Esa es la unción. Esa es la unción. Esa es la unción. No la va a encontrar en otro lado. Salvo que sea un cuarto de oración. Salvo que se meta a orar un buen rato, ahí va a encontrar algo muy parecido. Pero si no, no lo va a encontrar en otro lado. Va a andar por la calle, por las plazas, va a andar por algún negocio, no lo va a encontrar ahí. Pero cuando entra a la iglesia, cuando entra a los cultos, cuando empieza a cantar, a orar, usted dice, algo está pasando en mi vida. Se va a dar cuenta. El que ya está en Cristo es como que ya es algo normal. Es algo normal. Para los cristianos nosotros es algo normal. Pero para el nuevo, dice, no sé, ¿qué pasó en la reunión? Me siento tan bien. No se da cuenta porque Él es nuevo, nueva. Pero los que ya venimos hace rato es algo normal la unción. Está trabajando todo el tiempo. Aleluya. Y a su nombre. Vamos a lo tercero. La unción para la triple victoria. Es la unción para sanidad, para liberación y ahora la unción para la prosperidad. Vamos a Génesis 28. Génesis 28. Acá tenemos uno que estaba re pobre. Amén. Pobre, ¿cómo estaba este? Como los 8 millones de endeudados que tiene este país. Amén. Es el tema de estos días. Las deudas impagables. ¿Estás escuchando? Génesis 28, dice, verso 16. Despertó Jacob de su sueño, que era lo único que tenía, sueño. Algo parecido era Gedeón. Dice que la casa de Gedeón eran tan pobres que cuando se acostaban a dormir todos tenían el mismo sueño. Amén. Aleluya. Génesis 28 dice el 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, asó por señal y derramó aceite encima de ella. El verso 20 dice, hizo voto, si fuere Dios conmigo, me guardaré en este viaje que voy, me diré pan para comer, está pidiendo pan, ¿eh? No tiene pan, y vestido para vestir, no tiene ni ropa. Y si volviera en paz en casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Vamos a dejar ahí. El Señor le promete darle cosas a él, le promete darle la tierra. Él no tiene nada. Él no tiene nada. Él sale de la casa de su padre, de su madre, con una alforja, con un poquito de aceite, algunas cositas nomás. No mucho porque sale así, rápido. Algunos piensan que su mamá le dio dinero, pero bueno, la Biblia no nos menciona toda la historia profundamente, por supuesto hay detalles que pasan de largo. Pero la cuestión es que él estaba sin nada, porque él se da cuenta, él no tiene ni almohada, él usa la piedra como almohada, él está en un estado de miseria, Jacob. Pero Dios ahí en el sueño le promete darle la tierra esa y promete estar con él. Y él hace la unción.
Esa unción que hace junto con la libación, Él la hace para prosperar. Por eso Él dice, me dieres el pan, me dieres el vestido, y luego después hace una promesa de dar el diezmo. Porque Él no tiene nada para darle en ese momento a Dios. Está sin nada. Pero Él dice, si tú me das, yo te daré. Y hace la unción para proclamar su prosperidad. Y después Él viene a ser prosperado terriblemente. Terriblemente prosperado. Aunque tenía un suegro que era terrible, Él prospera. Él avanza. En 20 años Él tiene más que la herencia de su papá. Más que la herencia de su papá. Mire que Abraham era riquísimo, Abraham. Y Abraham le pasó la herencia a Isaac. La Biblia dice que Abraham era riquísimo. Abraham era un hombre de diezmo también. Y era riquísimo Abraham. Y le pasó la herencia al único hijo, a Isaac le pasó. Pero cuando Jacob vuelve con más dinero que el que tenía su hermano Esaú. Quédate con la herencia, le dijo, yo tengo demasiado. ¿Quién dice amén? Dios la había prosperado. El Señor le dijo, vuelve al monumento donde derramaste el aceite, vuelve ahí nuevamente, y él vuelve ahí, y a partir de ahí la vida de este hombre cambia de ser Jacob a Israel, y la bendición es absoluta, tanto mirando las estrellas como mirando la tierra. Quiere decir que Dios lo iba a bendecir espiritualmente y materialmente. Qué grande que es Dios. Pero todo eso se marcó por la unción de la piedra. En aquel momento él estaba anhelando ser prosperado. Usted sabe que él no se podía casar si no tenía dinero para pagar la dote. Él no podía avanzar, no tenía nada. Pero el Señor dijo que él iba a estar con él y lo prosperó. Y Jacob fue el hombre de la prosperidad, el hombre prosperado, el hombre bendecido. Y a su nombre, prosperado a pesar del suegro que era un devorador. Gloria. El Señor dijo, te voy a cuidar, gloria a Dios. Y lo cuidó y lo prosperó. Y a su nombre. Amén. Analice después la vida de Jacob. Y ahí ve la unción para la prosperidad. Entonces, la unción de sanidad, Marcos 6:13. La unción de liberación, Isaías 10:27. Y la unción de la prosperidad, Génesis 28. Del 16 en adelante estuvimos leyendo. Y la historia de Jacob, que termina siendo un hombre con 12 hijos y una hija, porque también tuvo una hija, con sus esposas, con todo su ganado, con todas sus ovejas, con todos, una cosa tremenda y maravillosa. Y le dijo a Esaú, quédate con la herencia de papá, y yo ya tengo mi herencia, dijo. A mí Dios me ha prosperado. ¿De dónde te prosperó? Desde que le ungí la piedra. Cuando en Betel le ungí la piedra, y allí, a partir de ahí, el Señor comenzó a prosperar mi camino. ¿Quién dice amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a ungir con aceite al que quiera. Gloria a Dios.